Mi nombre es Filiberto Solís y le doy la más cordial bienvenida. ¿Se han preguntado ustedes si la Biblia dice específicamente que la salvación se pierde? ¿O si la Biblia dice específicamente que la salvación no se pierde? Bueno, le quiero decir algo. La Biblia no dice específicamente que la salvación se pierde. Pero siendo honestos, tampoco dice que la salvación no se pierde, así específicamente. Entonces, ¿por qué llegamos a esas conclusiones? Bueno, llegamos a esas conclusiones por cómo se interpretan los pasajes. Me llegó un video de un predicador que da una escuela dominical, está un poquito larga, aproximadamente 1 hora por ahí. No vamos a tardar tanto, vamos a dividir este video quizás en 2 partes, pero le invito a que nos acompañe porque va a estar interesante, la verdad, sí, va a estar bueno. ¿Se pierde la salvación?, pregunta el predicador. Pero antes de empezar, antes de analizar el video, quiero hacer una aclaración. Nosotros respetamos completamente a las personas, a los predicadores, a los que enseñan, aun cuanto estén equivocados. No atacamos a las personas, definitivamente, pero sí refutamos, inclusive atacamos muchas veces sus enseñanzas cuando están equivocadas, cuando no van de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Pero siempre con la debida consideración, el debido respeto para todos aquellos que tienen también sus canales en Facebook, en YouTube o donde sea. Pero llama la atención porque, bueno, en lo personal ustedes saben que nuestro objetivo es hablar sobre este tema casi exclusivamente. ¿Por qué razón? Porque aunque suene repetitivo y aunque haya mucha información por todos lados, el problema es que la mayoría de esta información es información equivocada. Es información errónea. Y lo que nosotros queremos es ver qué dice la Escritura con respecto a este tema específico. Bueno, haciendo esta aclaración, vamos a dar inicio a este análisis del video. Voy a ponerles el enlace, para que si usted quiere verlo. Pero yo me he dado cuenta de algo, está en Facebook y Facebook después de un tiempo borra los videos. Entonces espero que pues alcance usted a verlo. Vamos a poner ahí el enlace. Y si no, nos avisa y a ver cómo le hacemos para que pueda ver el video, para que pues que sea justo, ¿verdad? Lo que dice esta persona y lo que decimos nosotros. Bueno, empezamos para ver cómo es lo que nos enseña este predicador. Nuestra escuela dominical en esta mañana se titula ¿Se pierde la salvación? ¿Cómo está esto de que se pierde la salvación? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Cristo, somos salvos. Bueno, aquí dice que cuando confesamos nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Cristo, somos salvos. ¿Pero qué dice la Escritura? La Escritura no enseña que para ser salvo hay que confesar nuestros pecados, ni tampoco dice que tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Esto es importante porque esto es un lenguaje muy común. A lo mejor en el fondo tal vez sea lo mismo, pero para ser específicos y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, vamos a encontrar que para ser salvos, y lo dice el Evangelio según San Juan, que debemos de creer en el Señor Jesucristo y en su promesa de vida eterna. Lo hemos dicho en otros videos y lo vamos a seguir diciendo. ¿Cómo es uno salvo? Cuando uno cree. No hay que arrepentirse, no hay que confesar, no hay que entregarle nuestra vida a Cristo, invitarlo al corazón. Eso no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es que creamos en el Señor Jesucristo. Curiosamente, el Evangelio según San Juan no va a decir en ningún lado
que nos arrepintamos. En ningún lado aparece. Y el Evangelio según San Juan es un libro evangelístico. Más adelante platicaremos un poquito más de eso. Veamos qué más nos dice este predicador. Pero, hermanos, hay dos enfoques. Hay quienes dicen que no se pierde la salvación y hay otros que dicen que sí se pierde la salvación. Y la mejor manera de responderlo, pues es en base a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Muy bien, estamos completamente de acuerdo. Así es como debemos dirimir todas las objeciones, los desacuerdos con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, veamos qué dice la palabra de Dios al respecto, por un lado y por el otro. Pero antes, una breve introducción para que más o menos estemos todos de acuerdo y entendamos cómo vamos a abordar la palabra de Dios. Vamos a hablar de lo que es la exégesis y lo que es la eisegesis. Son dos enfoques opuestos en el estudio de la Biblia. La exégesis es la explicación o la explicación de un texto que se basa en un análisis cuidadoso y objetivo. La palabra exégesis significa literalmente sacar de. Es decir, esto significa que el intérprete es conducido a sus conclusiones seguido o siguiendo el texto de la palabra. Eso es la exégesis. El enfoque opuesto en la escritura es la eisegesis, que es la interpretación de un pasaje, de un texto, basado en una lectura subjetiva no analítica. La palabra eisegesis significa inducir a, lo que significa que el intérprete inyecta sus propias ideas en el texto, haciendo que signifique lo que el intérprete quiere. Entonces, evidentemente, la manera de que se haga justicia a lo que el texto dice es con la exégesis. La eisegesis es una mala manipulación del texto bíblico y con frecuencia, o más bien casi siempre, nos conduce a una interpretación errónea. La exégesis se ocupa de descubrir el verdadero significado del texto, respetando la gramática, la sintaxis, el entorno de la escritura, la historia. En cambio, la eisegesis se preocupa de hacer un punto específico, incluso a expensas del significado del texto de las palabras. Para esto, vamos a tomar algunas ideas básicas para entender el texto y tratar de hacer la exégesis que necesitamos hacer. Por ejemplo, la analogía de la fe. La analogía de la fe, así a grosso modo, significa que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? En el entendido de que la Biblia no se contradice en ningún lugar, no se puede contradecir, ¿sí? Un pasaje claro va a interpretarse o va a interpretar al no tan claro, porque en la Biblia hay que reconocerlo. Hay pasajes que no son tan claros. Pero hablando del mismo tema, por ejemplo, el pasaje claro, va a interpretar al no tan claro, ¿sí? Eso es la analogía de la fe. No debe haber contradicción. Ahora, otra cosa es el uso de las palabras. También es importante entender que las palabras significan lo que significan dependiendo del contexto en el que estén, ¿sí? O sea, una palabra tiene varios significados, pero dependiendo del contexto es lo que vamos nosotros a tomar. Por ejemplo, palabras como salvación. Salvación tiene muchos significados. Salvación de la vida eterna, de un peligro, de una enfermedad, de una situación difícil, etc. Entonces va a depender del contexto lo que determinemos lo que significa salvación. Muerte, por ejemplo. Muerte es otra.
La muerte depende del contexto. En la Biblia generalmente vamos a encontrar que muerte significa de la vida física, ¿sí? Lo mismo fuego. A veces encontramos la palabra fuego y pensamos que es el infierno, etc. No, fuego es el castigo, la purificación, dependiendo del contexto. Perdón, otras palabras como galardón, premio, también vamos a ver el contexto en el que está, ¿sí? De antemano, la salvación no es un premio, no es un galardón, no es algo que ganamos, es un regalo. La otra, donde también es fácil confundirse, es en la palabra vida eterna. Bueno, las palabras vida eterna. En su contexto general, y el más común, es que la vida eterna es la salvación, sinónimo de salvación, lo contrario a la muerte eterna. Pero igual, dependiendo del contexto, vamos a encontrar que el significado de la vida eterna también es vida plena, vida abundante, ¿sí? Entonces, el contexto cuenta mucho. Como dicen, el contexto manda, el contexto es el rey en todo lo que leamos. No podemos sacar un pasaje, un texto de su contexto, porque entonces ya es un pretexto, ¿sí? Entonces, contexto. Otra cosa que tenemos que hacer también es marcar las diferencias entre conceptos, también para interpretar la Biblia. Por ejemplo, tenemos salvación contra recompensas. Son dos cosas diferentes que muchas veces se confunden. La salvación es diferente a las recompensas, hay que tomar en cuenta esto. Otra situación es el creyente contra el discípulo. Otras cosas que son distintas. Un creyente es uno que es salvo, pero no necesariamente es un discípulo. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo. Otra es, por ejemplo, que también hay mucha confusión. Reino de los cielos contra eternidad. A veces cuando pensamos en el reino de los cielos, pensamos en la eternidad, pero no es así. Cuando vea el reino de los cielos, generalmente se va a referir al reino milenial de Cristo. Otra vez, pero dependiendo de su concepto. Y para que quede claro, ¿qué es la salvación? Bueno, es la salvación del alma, es liberarse de la muerte eterna, es obtener vida eterna. Eso es salvación. Y la salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por gracia, sin obras. Esto es bien importante, que todos estamos de acuerdo, todos lo decimos, todos lo creemos, pero a la hora de interpretar la palabra se nos olvida. La salvación es un don, un regalo de Dios. No tenemos que hacer nada para recibirla, ni para mantenerla, ni para no perderla. No podemos hacer nada, es un regalo de Dios. Es por medio de la fe en el Señor Jesucristo sin obras. Nada de lo que nosotros hagamos va a contribuir a nuestra salvación. Eso lo vamos a leer, lo vamos a encontrar en pasajes como Romanos 3:28, Romanos 4:5, Romanos 11:6, Gálatas 2:16, Gálatas 3:11, Efesios 2:8 al 9, 2 Timoteo 1:9, Tito 3:5. Algunos pasajes que nos van a hablar de que la salvación es sin obras, por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Y hablábamos hace rato del Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 30, vamos a encontrar el propósito del libro de Juan, que dice así. Bueno, del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales
en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del libro de Juan, creer. Y vamos a encontrar en Juan muchísimos pasajes que hablan de cómo se es salvo. Y va a decir creyendo y recibir vida eterna. Juan 3:16, Juan al 18, Juan 3:36, 4:14, 5:24, 6:37 al 40, 10:27 al 28, 11:25, 14:6, por ejemplo, también este que hemos leído, y en otros lugares de la Escritura también vamos a encontrar esto mismo, como Hebreos 7:25, 9:15, 10:14 y más textos, que son nuestra base. Ahora, no van a decir que la salvación no se pierde, pero cuando los leemos en su contexto, en su significado, vamos a entender que efectivamente la salvación no se pierde. Pero este predicador nos va a hablar de varios pasajes que él toma como diciendo que la salvación se puede perder. Vamos entonces a continuar con nuestro video. Y si tiene alguna pregunta sobre lo que hemos aclarado, con mucho gusto la contestamos. Veamos qué sigue diciendo. Y eso es lo que vamos a tratar en nuestra escuela dominical en esta mañana. Comenzando con este texto de Éxodo 12, en donde nos habla de sacrificar la Pascua. Nosotros celebramos ya en un par de semanas la Pascua, ¿sí? ¿Y qué significa celebrar la Pascua? En el Antiguo Testamento era sacrificar corderos. Con la sangre del cordero, nos dice aquí, cuando lo hicieron por primera vez, en la puerta tiene sus postes y tiene su dintel. Se untaba de sangre. Y el versículo 23 me dice que el heridor, el Mashkit, el ángel de la muerte, pasaba hiriendo a los egipcios. Y cuando veía la sangre en el dintel y en los postes, pasaba el ángel destructor y no les pasaba nada, los cubría, respetaba su vida. Y aquí tenemos este primer texto de los que vamos a ver ahorita más adelante, en donde pues nos señala. Entonces, si hubiésemos sido judíos y estado en aquella época, ¿cuál es la enseñanza que tenemos aquí? Que entonces hubiésemos untado con sangre los postes, el dentil, y entonces no hubiera venido el ángel de la muerte a nuestra casa. Pero si no había esa sangre, hermanos, ¿qué pasaba? Moría el primogénito. El ángel de la muerte, el heridor, como le llama aquí Éxodo, ¿sí? Lo mataba conforme al mandamiento del Eterno. Entonces era necesario, ¿sí?, que los hogares judíos estuviesen untados con la sangre, postes y dentil. Ok. ¿Y eso cómo lo podemos relacionar nosotros? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, quien resucitó y murió por nuestros pecados, en esos momentos somos salvos. ¿Cómo somos salvos? Por el poder de su sangre. A través de la sangre de Cristo, entonces somos salvos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, bien, aquí el predicador dice que, y por cierto hace una muy buena explicación de Éxodo 12, en donde
el Señor ordena que maten un cordero y pinten sus puertas y dinteles con la sangre para que el ángel pase de largo y no mate a los primogénitos. Pero la aplicación para nosotros es que nosotros estamos cubiertos por la sangre del Señor ante cualquier ataque satánico y no aceptamos a Cristo, sino que creemos en Él, ¿sí? Somos salvos, también dice el predicador, por el poder de su sangre. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablando de la analogía de la fe, este pasaje, Juan 3:16, es clave, porque nos va a ayudar a la interpretación de los demás pasajes que hablan sobre la salvación. Entonces somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Su sangre nos limpia de todo pecado. Pero pedir perdón por nuestros pecados no es como somos salvos, es consecuencia. Somos salvos cuando creemos en el Señor Jesucristo y sobre todo en su regalo de vida eterna. Entonces aquí al hermano le faltó decir que hay que creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Sigamos leyendo. Entonces, hasta aquí la semejanza y entendemos, entonces la sangre del Cordero tiene que ver ahora con la sangre de Cristo, que me salva. Y todos contentos. Pero a veces, como dicen, cuando firmamos en un contrato, no se ven las letras chiquitas o no las queremos ver porque acá están bien grandotas. Bueno, el hermano habla de condición, de letras chiquitas. Hermanos, la salvación que recibimos nosotros de nuestro Señor Jesucristo es incondicional. No tenemos que hacer absolutamente nada. Si tuviéramos que hacer algo, sería salvación por obras. Pero nosotros somos salvos por medio de la fe. Él ya lo hizo absolutamente todo. No hay letras chiquitas. No hay condiciones para ser salvo. Es solamente creer en el Señor Jesucristo. Pero aparentemente el hermano está hablando de no tanto ser salvo, sino para no perder esa salvación. Veamos qué más nos dice. Y dice en el versículo 22, fíjense, a la mitad, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrillo. Y ahí viene lo importante. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Repito, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Y eso qué significa? Sí. Significa que si salían de la casa, pues llegaba el heridor y los mataba. ¿Cómo? Pues yo unté con sangre los postos y dentil. ¿No se respetó? No. Te ordenó el Señor que no te salieras de la casa, que te mantuvieses ahí adentro. No se mantuvo ahí adentro, se fue, aunque dejó pintada con sangre, untada con sangre, los postos y el dentil, pues no alcanzó la salvación del Eterno. Así nosotros, hermanos, nosotros nos salvó el Señor, pero también nos pide ahora que estemos, que no salgamos de la puerta de su casa. ¿Y cómo puedo entender eso de que no salgamos de la puerta de su casa? ¿Sí? Que no nos apartemos de su verdad, que no nos apartemos de su santidad, que vivamos en santidad y en rectitud.
Porque entonces también puede suceder con nosotros. Señor, pero si yo te acepté y fuiste, sí, pero te dije que no te salieras de tu casa y tú te saliste. ¿Por qué me salí cuando me salí? Pues estabas en pecado. Bastante interesante y extraña esta comparación. De lo que se trataba era de que por fe pintaran sus puertas y el Señor pasaría de largo para que no muriera el primogénito. Nada que ver con salvación. Tampoco, hermanos, lo podemos aplicar como lo aplicó el predicador, diciendo de que no hay que salirnos de su casa, no hay que salirnos de su cuidado, protección. No lo dijo, pero se entiende que si lo haces, pierdes tu salvación, cosa que no es así. Está hablando de otra cosa. Está hablando de que el pecado provoca muerte y que solamente con la sangre podemos evitar esa muerte. Pero nada de lo que el predicador nos está diciendo. Y aquí hay un ejemplo de eisegesis. Hacer que el pasaje diga lo que yo quiero y no exégesis, que es buscar qué es lo que dice exactamente el pasaje. Bueno, sigamos viendo. Este texto por todos conocidos que se encuentra en Segunda de Crónicas 7:14. Todos conocemos este texto. Vamos a leerlo primeramente juntos y después les indico lo que vamos a hacer. Dice así su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Tomen asiento. La segunda parte, hermanos. ¿Qué dice la segunda parte? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Les gusta esto, hermanos? Sí, gloria a Dios. A ver, acá Dios promete que nos va a oír desde los cielos y que va a perdonar nuestros pecados y que va a sanar nuestra tierra. Gloria a Dios. Pero nos saltamos en muchas ocasiones de las promesas de Dios una parte que es importante. Eso siempre y cuando nos humillemos delante de Él. ¿Y qué significa humillarse delante de Él? Arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos del mal. En otras palabras, si nos apartamos del pecado, invocamos a Dios, oramos, buscamos sus rostros, y luego esto bien importante, y se convirtieren de sus malos caminos. Estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Convertirse de sus malos caminos es dejar de pecar, dejar de hacer aquellas cosas que no le agradan. Si lo hacemos, entonces ahora sí, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces nos perdonan nuestros pecados siempre y cuando ¿qué? Nos arrepintamos, nos alejemos del pecado y nos humillemos delante de Él. Arrepentirnos, orar, buscar su rostro con todo nuestro corazón, y entonces obra el Señor. Ahí nos está señalando lo que tiene que decir. ¿Por qué este texto entonces? Porque al inicio dice sí. No traigo ahorita mi pluma rojita, pero si la tuviese le pondré acá en sí un circulito. La clave está ahí. Sí, si me humillo, si me convierto, entonces el Señor escucha. ¿Ok? ¿La salvación se pierde? Sí se pierde. Pero sin embargo, si vivo en santidad, la salvación no se pierde. Veamos ahora Bueno, otra interpretación interesante, pero que no es conforme a la realidad.
Nada que ver con la salvación, ni que con la salvación se pierda. No tiene nada que ver. El Señor le está hablando a su pueblo judío, Israel, de que para que el Señor perdone al pueblo, necesitaban invocar al Señor, orar, buscar su rostro y convertirse de sus malos caminos. Y entonces Él, ¿qué haría? Bueno, perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. ¿Cómo podríamos nosotros aplicarlo para una persona que quiere ser salva? Pues no se puede, no es la manera. Esto le está hablando a los que ya son creyentes. ¿Lo podemos aplicar a nosotros? Por supuesto. Claro que sí. Si nosotros vivimos en pecado, nos va a ir mal. No vamos a tener comunión con Dios. ¿Cómo solucionarlo? Pues bueno, humillándonos ante el Señor. Dice en Primera de Juan que confesemos nuestros pecados y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero insisto, esto es para los creyentes. Y dicen aquí en Crónicas que Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Se entiende que enferma por causa del pecado, por las consecuencias del pecado, pero nada que ver con la salvación ni con que la salvación se pierde. Entonces, lo que comentábamos al principio, ¿se acuerda? Hay pasajes que pudiéramos entender que dicen que la salvación se pierde. Este francamente no es uno de ellos. Pero también hay pasajes no que digan que no se pierde, porque tenemos que ver de qué está hablando, el contexto. Entonces, aquí no tiene que ver nada con salvación. Pero hay más pasajes, vamos a ver. Veamos ahora Deuteronomio capítulo número 11. Y vamos a leer el versículo número 13. A ver, vamos a leer primeramente el versículo 14. Deuteronomio 11, 14. ¿Qué dice? Dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en mi campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿Les gusta esta promesa, hermanos? Qué bonita, ¿no? Sí, no, venga, sí, me gusta. Gloria a Dios, aleluya. Otra vez, fíjense, vamos a leer 14 y 15. A ver, ¿les gusta la promesa de Dios para todas nuestras vidas? Dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo. Va a llover la temprana y la tardía. Y entonces vamos a recoger el grano, la cosecha, tu vino y tu aceite. Amén, amén, decimos. Y luego 15, daré también hierba en tu campo para tus ganados, para que coman el ganado. Y comerás y te saciarás. Gloria a Dios, aleluya. Y decimos estas promesas, y está bien decir las promesas del Señor, pero nos olvidamos de dónde inicia este pasaje. El versículo 13 que dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos. Hago una pausa. Todo esto se cumple, pero me dice, siempre y cuando obedezcas a mis mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Vivir en rectitud, tomarse de su mano, confiar en Él, honrar a nuestros padres, ayudar al necesitado. Si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda nuestra alma, entonces yo daré la lluvia y todo lo que acabamos de leer. Entonces entendamos, hermanos, aquí todas estas bendiciones del Señor, gloria a Dios, pero nos dice, hijitos, para que yo les pueda dar todo eso, ustedes tienen que vivir en santidad. Amén, hermanos.
Bueno, lo mismo, ¿verdad? Este pasaje nada tiene que ver con salvación o que la salvación se pierda. Tiene que ver con las bendiciones del Señor. Aquí habla de bendición, no de salvación. Obviamente para estas bendiciones, pues se requiere pues que la persona obedezca. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos. Uno no es salvo por obedecer a los mandamientos, o la salvación no se pierde por no obedecer a los mandamientos. Se pierden las bendiciones, eso sí. Hay otros videos que hemos hecho en donde hablamos de lo que sí se puede perder. En este caso, las bendiciones de Dios. Sí, y eso es bien importante. Pero si obedecemos, entonces tendremos bendiciones. Entonces no estamos hablando aquí de salvación, sino de bendiciones. Otra vez, eisegesis en vez de exégesis. Veamos qué más nos dice. Bueno, entonces ya entendimos este sí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Aquí está hablando de Hebreos capítulo 2, versículo 1 a 3. Ahora aquí el predicador brinca del Antiguo Testamento al Nuevo, y vamos a ver cómo más adelante otra vez regresa al Nuevo Testamento, ¿sí? Y como que confunde un poquito, pero bueno, vamos a ver entonces lo que nos dice sobre Hebreos capítulo número 2. No sea que nos deslicemos. ¿Qué me está diciendo aquí? Pues que estemos atentos a los mandamientos de Dios, a lo que nos ha ordenado. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué le pasó a los ángeles? Desobedecieron. ¿Cuál fue su retribución? Pues que están en cárceles. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Repito, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué me quiere decir aquí la palabra de Dios? Ya somos salvos, gracias a Dios. ¿Y qué significa descuidar? Pues hacer lo que sea, abrazar el pecado. Al fin ya soy salvo y la salvación no se pierde. Lo está enseñando la palabra de Dios. ¿Qué más dice? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Muy bien, entonces otro texto más. Bueno, aquí entonces el hermano nos habla de Hebreos, un libro bastante interesante. Este libro se usa mucho para argumentar que habla de que la salvación se pierde. Pero aquí estamos viendo de el castigo por apartarse. Esta es una advertencia, una de las advertencias que encontramos en el libro de Hebreos para no apartarnos, para no apostatar, y de las consecuencias. Y hace una comparación con los ángeles que pecaron, que obtuvieron justa retribución. Nosotros, si pecamos, no vamos a escapar. Obviamente, si pecamos y no venimos al Señor para confesar nuestros pecados, los ángeles no escaparon. Nosotros tampoco podemos escapar al castigo como consecuencia de nuestros pecados. Si usted lee con detenimiento Hebreos, tiene algunos pasajes, los de advertencia, bastante difíciles y como que dan miedo. Pero el libro de Hebreos en realidad confirma la seguridad de nuestra salvación. Nada más hay que saber leer. Entonces, aquí nada de, tampoco tiene que ver con la salvación,
¿sí? Tiene que ver con el ser discípulo, el no apartarse, y qué consecuencias hay para los que se apartan. No dice que la salvación se pueda perder. Como decía el hermano, al fin ya soy salvo, hay que pecar. No, hermanos, no. Vamos a ver más adelante cómo la salvación, si bien no se pierde, si nos apartamos, trae graves consecuencias, ¿sí? El hecho de creer, enseñar que la salvación no se pierde, no quiere decir que haya o que enseñemos o que digamos que se tiene licencia para pecar. Eso de ninguna manera, dice Pablo. No enseñamos eso ni pretendemos que la gente crea que ya puede hacer lo que quiera porque es salvo. No. Miren, quien quiera hacer lo que quiera, lo puede hacer salvo o no salvo. ¿Sí? No por creer esto va una persona a pecar y a decir, al fin soy salvo, voy a pecar lo que quiera. Quien así piense no ha entendido realmente lo que es la salvación, lo que significa. Tiene que entender que el pecado tiene consecuencias, ¿sí? Y obviamente no es un discípulo. Creyó, fue salvo, pero no quiso seguir al Señor Jesucristo y hace lo que quiere. Esto ocurre, hermanos, con mucha frecuencia. Mucha gente se aparta del Señor. Yo no sé los motivos, si crean que porque son salvos pueden hacerlo, pero ocurre mucho, hermanos, ocurre mucho, pero la persona que es salva tiene vida eterna. Y hablaremos un poquito más adelante sobre la vida eterna, pero la vida eterna, hermanos, es eterna por definición, no se pierde. Sigamos adelante. Vamos a Hebreos 5:9. Desde el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Vino a ser autor de eterna salvación. ¿Y qué más? Para todos los que obedecen. ¿Se dan cuenta de la clausulita ahí? ¿Sí? Somos salvos, pero tenemos que obedecer. Bueno, aquí hay algo también interesante. Habla de la eterna salvación, ¿verdad? Por obediencia, para todos los que le obedecen. Pero otra vez, no estamos hablando de la salvación eterna. ¿Por qué razón? Hablábamos de la analogía de la fe. Juan 3:16 dice cómo ser salvo, por creer. También mencionamos algunos pasajes donde dicen que somos salvos por fe sin obras. Si aquí está diciendo que tenemos eterna salvación, si obedecemos, estamos enseñando salvación por obras. Tienes vida eterna, salvación eterna, si obedeces. Y no somos salvos por obedecer. Somos salvos por creer. Y aquí, cuando dice eterna salvación, o salvación eterna, se refiere a esa plenitud de la salvación. Otra vez, hay que ver el contexto para entender el significado. ¿Cómo obtengo salvación eterna o eterna salvación? Creyendo en el Señor Jesucristo y en la promesa que Él hace de que tengo vida eterna. Pero si aquí hay que obedecer para eterna salvación, tenemos que entender que es la plenitud de la vida del que es salvo, ¿sí? Es decir, una persona es salva por medio de la fe en el Señor Jesús, pero si quiere tener una vida plena, una vida eterna plena, hay que obedecer, hay que vivir en santidad, hay que ser constante, hay que perseverar para tener una vida plena, que también es lo mismo que una eterna salvación, como dice aquí,
el autor de Hebreos, ¿sí? Bueno, si se ha dado cuenta, no ha salido ningún texto que diga que la salvación se pierde. Han sido textos que se han utilizado fuera de su contexto, no en su significado real, ¿sí? Pero sí nos hemos encontrado con pasajes, bueno, no los ha dicho aquí el hermano, los he mencionado, pasajes que nos dan la certeza y la seguridad de la vida eterna, que es lo que queremos, ¿verdad? Analice los textos y ponga atención. Vamos a ver qué más nos dice. Hebreos 10, 26 y 27. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando si pecáramos voluntariamente. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Hervor de fuego? ¿A qué le suena el hervor de fuego? ¿Qué lugar es eso? Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nos vamos al 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿Y por qué va a tener por inmunda la sangre del pacto? Porque peca deliberadamente, voluntariamente. Porque dice, no, la salvación no se pierde y ya soy salvo, ¿sí? Y ya puedo hacer lo que quiera, ¿no? Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Muy bien. El hermano leyó Hebreos 10, 26 al 27, donde dice que si pecáramos voluntariamente, hay la expectativa del hervor de fuego, y el hermano lo compara con el infierno. No lo dice abiertamente, pero hace esa comparación. Otra vez, palabras de su contexto. En su contexto, ¿se está hablando de la salvación eterna? No. Está hablando de no apartarse para no pasar por el hervor de fuego, que por cierto es un juicio de parte de Dios a todos los que se apartan deliberadamente. No es el infierno. ¿Por qué no es el infierno? Porque Juan 3:16 dice que tenemos vida eterna por creer. La vida eterna, por definición, es para siempre, es eterna. Si la vida eterna no fuera eterna, tenemos que buscar otra manera de definirla o ponerle condiciones. No hay tal cosa en la palabra de Dios. Ahora, ¿se puede pecar impunemente? No. Sí pecamos voluntariamente, o sea, pecamos porque queremos, ¿verdad? Pero es claro que si lo hacemos, hay consecuencias. Hebreos 10, 26, 31, aquí están consecuencias de pecar voluntariamente. Pero también vamos a encontrar qué ocurre si pecamos voluntariamente en Gálatas 6:1, Hebreos también 12, 25 al 29, Deuteronomio 4, 24, Romanos 6, 1 al 4, 15 al 16, Nahum 1, 3, Gálatas 8, 7. Nahum dice, por ejemplo, que nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es un Dios santo. No podemos pecar impunemente, aunque seamos salvos, sin que haya consecuencias para nuestros pecados. Por eso Juan también habla en la primera carta que debemos confesar nuestros pecados, y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no, ya no lo perdonó, sí, pero cuando pecamos necesitamos volver a tener comunión con Dios, porque esa comunión se pierde. La salvación no se pierde, se pierde la comunión con Dios. Seguimos siendo salvos sin comunión con Dios. Y lo que Dios quiere es que restauremos nuestra comunión con Él, ¿sí?, al confesar nuestros pecados. Así que este pasaje de Hebreos no habla de que la salvación se puede perder. ¿Sí? La salvación no se pierde. Y bueno, me gustaría dejarlo hasta aquí.
Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una segunda parte para que terminemos con este video. Espero que les sea útil. Y una vez más, no es atacar al que predica, al que enseña, sino que lo que queremos es que el que está enseñando, si es que nos ve, recapacite, reconsidere estos pasajes, pero usted que nos está viendo, determine, piense si estos pasajes que nos ha dicho este predicador significan que la salvación se pierde. Hasta ahorita yo personalmente no he visto ninguno, pero sí hemos hablado de pasajes que dan a entender claramente que nuestra salvación no se pierde, ¿sí? Así que, pues espero que le agrade y si le gusta, acompáñenos nuevamente. Que Dios le bendiga. La paz del Señor sea con usted.